Vámonos a la palabra, vámonos al libro que escribió Leví. En el verso 11, capítulo 11, verso 28. Va a decir hermano Ever, ¿y qué es eso que viene hablando así? Vámonos al libro que escribió Leví, vámonos al libro de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Voy a dar lectura por usted. Yo sé que usted está en su trabajo, ya está en sus quehaceres, así que voy a leer por usted y vamos a meditar en esta hermosa mañana. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, vamos a leer el 29. Es que tenemos 3 versículos aquí que meditar, pero hoy vamos a tomar. Sí, vamos a agarrar el 28. Vamos a agarrar desde el 28. La palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más doy lectura y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesucristo, Él hablando con sus propias palabras en este texto. Usted sabe, amado hermano, que cuando en la palabra del Señor, en la Biblia, está escrito en letras rojas, son palabras mismas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si no lo sabía, pues hoy lo va a aprender. El Señor Jesús, hablando aquí, da una invitación. Mire qué bonito. El Señor Jesús nos da una invitación y dice: venid a mí. Nos está llamando, nos está invitando a acercarnos a su presencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está invitándonos a venir a Él, y como resultado a venir a acercarnos a Jesucristo, acercarnos a su presencia, acercarnos a Él. Él está prometiendo algo muy, pero muy especial, y que es el descanso. Quiero que le pongamos la lupa un ratito y que meditemos, porque recuerde que aquí estamos pues meditando, estamos aprendiendo. Vamos a poner por acá la palabra del Señor para poder leer bien y estar atentos. Quiero que le pongamos la lupa a estas palabras. Sabemos, ya hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado muchas enseñanzas, muchas prédicas que nos han dado a través de este texto, con diferentes propósitos, ¿verdad? O diferentes puntos de vista que han sido de mucha bendición, porque la palabra del Señor, hermano, pues es algo tan maravilloso que siempre nos sustenta nuestro espíritu. En esta mañana quiero que meditemos en estas 2 palabras. Venimos hablando de algo tan, pero tan maravilloso. Venimos hablando de los consejos que Jesucristo nos da, el apóstol Pablo, Pedro, el hermano Santiago. Y venimos aprendiendo muchas cosas muy importantes y especiales. Bueno, a mí me gusta, hermano, yo estoy leyendo y estoy aprendiendo, estoy estudiando, y también estoy poniéndolo en práctica en mi diario vivir. Porque de eso se trata. De eso se trata. Por eso solamente agarramos un solo versículo, no leemos tanto para no confundirnos, ¿verdad? Porque aquí hay una gran profundidad. Si le ponemos la lupa a esto, nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso de lo que el Señor nos habla. Y pues claro que Él no podía expresar todo, porque hay un texto en la Biblia que dice que si todo lo que Jesús hizo y dijo se hubiese escrito, dice que no cupiesen los libros en este mundo, en esta tierra. Imagínese si el Señor Jesús se hubiera puesto a explicar cada cosa, cada detalle. Wow, hubiese sido
cualquier cantidad de libros. Y recuerde también, ¿verdad?, que esta palabra, Reina Valera, es una traducción. Y cuando nosotros nos vamos al original hebreo, vamos a encontrar un montón de cosas en una sola palabrita. Entonces, meditando esto, si miramos a qué se está refiriendo cuando Jesús está haciendo la invitación y dice: vengan a mí, venid a mí. Todos, no dice solo algunos. O sea, es todos, todo el que quiera, todo el que desea, ¿verdad? Porque recuerden, Jesús no nos obliga a nosotros. Jesús no, bueno, ni tampoco Satanás tampoco no obliga a nadie, hermano. Él pone la tentación y la toma el que quiere. La acepta y la agarra el que quiere, pero no lo obliga, no lo pone a la fuerza y no, ¿verdad? Es una decisión propia que nosotros mismos la tomamos. Entonces Jesús está haciendo la invitación y Él dice: el que quiera, para todos, está en general, el que quiera. El que quiera descanso, venga a mí. ¿Pero a qué se está refiriendo? Mire, vamos a ver la palabra, esta palabra que dice trabajados. Esto, hermano, se está refiriendo, trabajados, hermano, se está refiriendo a fatiga, ¿verdad? Esfuerzos exhaustivos. O sea, trabajo duro, pues. Trabajo duro. Pero no solamente se está refiriendo a un trabajo físico, hermano. Ya vamos a entender esta palabra, por qué Jesús dijo esto y a quiénes fue que le estaba diciendo. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué extendió la invitación en público? ¿Por qué lo hizo? Recordemos, amado hermano, que Jesucristo, Él andaba en esta tierra 100% hombre. Miraba como miramos nosotros, pero más Él se enfocaba en lo espiritual. O sea, Jesús miraba más con los ojos espiritual. Porque si miramos cuántas veces los fariseos, los escribas, trataban de agarrarlo en un error a Jesús y trataban de ponerle trampas para que Él cayera, y buscaban la manera de cómo hacerlo caer. Pero como Jesús miraba con los ojos espirituales, discernía la mente y el corazón, sabía cuál era la que estaba maquinando esa persona. Por eso nunca lo pudieron atrapar, nunca lo pudieron hacer caer en la trampa que ellos mismos hacían. ¿Y cómo lo iban a hacer caer? En las trampas humanas. Entonces Jesús, cuando está hablando de esto que dice trabajados, no era porque estaba solo viendo el trabajo duro que hacía la sociedad, por decirlo así, vaya, en aquellos tiempos, cuando andaba Jesús predicando. No era porque miraba las cargas literales que llevaban, ¿verdad? Un tercio de leña, ¿verdad? O quizás un saco lleno de arroz en el lomo. No solamente eso, sino que Jesús estaba hablando profundamente, refiriéndose a una profundidad más que esto. Y muchas veces, amado hermano, nosotros no actuamos, ni tampoco nos dejamos que Él obre en nuestra vida, porque muchas veces no entendemos. Muchas veces que solo escuchamos y sabemos que cuando se habla de trabajo y de cargas, nos quedamos ahí nomás, solo hasta ahí. Y qué bonita la prédica y qué bonita la enseñanza, ya estuvo, pero no actuamos, ni tampoco dejamos que Él lo haga, porque no entendemos. Ahora, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos a qué se está refiriendo y de qué cosas nos está hablando, al menos yo, hermano, cuando a mí el Señor me habla a través de la palabra y me hace ver el error o las cosas que me está diciendo, hermano, yo trato de enmendarlo, pues, ¿verdad? Porque aparte de que anhelo y deseo la salvación
y irme en el arrebatamiento de la iglesia a tener un encuentro con Jesús en las nubes, hermano, yo quiero vivir confortable, hermano. Yo quiero ser una buena persona, ¿verdad? Saber actuar en las dificultades, en los problemas que cada día llegan a nuestra vida. Entonces, cuando Jesús está hablando, no solamente se está refiriendo, cuando está hablando de trabajo, no solamente se está refiriendo a un trabajo físico, sino que también se está enfocando en un cansancio emocional y espiritual y mental. ¿Por qué viene esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué viene este cansancio emocional, espiritual y mental? ¿Por qué? Mire, recordemos, hermano, y tenemos que saber esto. Todos nosotros que trabajamos, cuando ejercemos un trabajo, ¿dónde nace primeramente? En la mente. O sea, usted desde que se acuesta, usted ya está pensando qué va a ser el día de mañana, cómo lo va a hacer. Y yo creo, hermano, que usted no se va a meter a hacer un trabajo que no sabe hacer. Por ejemplo, yo no soy mecánico automotriz. Yo no me voy a poner a desarmar un motor porque no tengo el conocimiento, no sé cómo hacerlo. Entonces, el trabajo, ¿a dónde comienza? Comienza en la mente, hermano. Ahí comienza. Usted comienza a ver si va a pintar una casa. Usted primero comienza a ver los detalles, qué cosas va a arreglar, cuáles son los detallitos que tiene la pared, si tiene perforaciones, si tiene clavos. No es que se va a ir solamente a ejecutar la acción, no, primeramente medita, piensa lo que va a hacer. Entonces el trabajo comienza, hermano, en la mente. Si usted se va a llevar un tercio de leña, primero mira la leña y dice: necesito un lazo, necesito una cadena, o me lo llevo solo abrazado con los brazos, con las manos. Solo con las manos lo puedo llevar. Usted primero medita, pues piensa cómo va a actuar. Ahora, cuando ya nosotros estamos acostumbrados a ejercer algo, entonces sí, vamos a ejercer la acción ya. Pero recordemos, hermano, que allí comienza el trabajo físico en nuestra mente. Ahora, ¿por qué Jesús estaba dando la invitación en público, pues, y decía: venid a mí los que están trabajados? Porque Jesús estaba viendo, amado hermano, usted que me está escuchando, Jesús estaba viendo la fatiga que estaba teniendo esa sociedad en ese entonces. Una fatiga emocional, espiritual y mental. Pero ¿qué tipo de fatiga era? ¿Qué tipo de fatiga? Usted va a decir, usted va a notar y se va a dar cuenta y va a decir usted: ¿realmente es lo que me ha pasado a mí? ¿O no? No, todavía no me ha pasado. Pero se va a identificar. ¿Por qué Jesús hablaba de esta fatiga emocional, espiritual y mental? ¿Por qué? Bueno, esto viene, hermano, estas cosas vienen. Este cansancio llega, este cansancio mental, emocional y espiritual viene, hermano, por todas las cosas que pasan por nuestra mente. Por ejemplo, cuando tratamos, hermano, nosotros cuando intentamos cumplir cargas, hermano, morales, cargas personales, cargas religiosas. Mire todo lo que influye, ¿verdad? Estamos tocando algunos puntos nada más, porque hay un montón de cosas que le provocan a usted cansancio, fatiga, fatiga y se hace exhausto, pues, en su vida. Hay un montón de cosas, pero cuando está hablando de trabajados, estamos hablando de algo físico, emocional y mental, ¿verdad? Ponga mucha atención para que usted podamos entender esto. Está hablando, cuando dice trabajados, está hablando de trabajo físico,
emocional y mental. Ya vamos a identificar estas dos cosas. Mire qué bonito cómo Jesús se refirió a toda esta sociedad, a toda esta multitud, porque Él hablaba a todos, aún hasta a los fariseos. Le repito una vez más, esto, hermano, esto viene por cuando nosotros tratamos, hermano, de cumplir cargas, que eso se convierte en una carga, hermano. Cosas morales, personales, hermano, o cosas religiosas. Esto provoca, hermano, un cansancio, hermano, sin alivio, pues, porque se va aumentando cada vez más, y llega un punto que usted dice, ya no puedo más. Pero no es porque está llevando un saco de arena en el lomo. Llega un momento, hermano, que uno no puede, hermano, no puede. Se siente tan frustrado, hermano, que no haya la salida. Y a veces uno tiene la respuesta enfrente, hermano. A veces uno tiene la solución enfrente de uno, pero como estamos tan aturdidos en la mente, hermano, fatigados, cansados, no le hallamos solución a las cosas. Si miramos estas palabras que Jesús hablaba a referente a esta invitación, si lo miramos nosotros en el contexto de ese tiempo, ¿verdad? Como estamos poniendo el ejemplo de cuando Jesús hablaba a esa sociedad, a esa multitud, cuando él estaba en persona ahí. Jesús estaba viendo, hermano, lo que estaban haciendo los fariseos. Jesús estaba viendo que muchos judíos estaban agobiados. ¿Sabe por qué? Por las exigencias de los fariseos, las exigencias religiosas impuestas, hermano, por los fariseos en ese tiempo. Implementaban los fariseos reglamentos, rituales, leyes, hermano, que se volvían una carga imposible de llevar en ese tiempo. Por eso es que Jesús les ofreció, por eso fue que Jesús les ofreció y les dijo: yo les doy descanso. Pero estaba hablando un descanso para el alma, estaba hablando un descanso para la mente, porque Jesús estaba viendo que estaban aturdidos, pues, a tal punto porque no entendían lo que Jesús hablaba, y le hacían unas preguntas a Jesús que, según lo relata la Biblia aquí, como está escrito, se puede interpretar que Jesús quedaba como: qué barbaridad. Por eso Él les decía: si yo les hablo de las cosas terrenales y no me entendéis, ¿cómo me entenderáis si les hablara de las cosas espirituales? Oiga bien lo que Jesús les decía, porque no entendían la manera de cómo Jesús, lo que Él les estaba diciendo, pues, y claramente les explicaba. Oiga bien que aún los discípulos que caminaban con Él muchas veces no le comprendían, y dice la palabra que cuando estaban a solas le preguntaban y le decían: maestro, ¿y a qué te referías cuando te expresaste a la multitud en esta manera? Entonces Él les decía, ¿verdad?, que a la multitud tenía que muchas veces hablarle en parábolas, pero a ellos les hablaba más claro, pues. Les daba el conocimiento de lo que hablaba públicamente delante de los fariseos, de los escribas y los fariseos. Entonces, en ese tiempo, los fariseos, hermanos, estaban poniendo reglamentos, rituales, leyes violentas, hermanos, que eran unas cargas tremendas para llevar, hermano. Mire de qué cosas está hablando el Señor.
Si miramos en la Biblia, escudriñando la palabra, leyendo, nos vamos a dar cuenta, incluso usted que me está escuchando, usted que me está viendo, a través de diferentes enseñanzas, predicaciones que usted ha adquirido en la casa de oración y en diferentes lugares, a través de las redes sociales y todo, usted se va a dar cuenta que lo que estamos hablando, hermano, no es un invento del hermano Eber. No es porque hay que cubrir el espacio. No, yo estoy aquí, estoy aprendiendo, hermano. Yo aquí estoy aprendiendo también. Y me encanta esto, por eso estoy aquí, porque lo hago con pasión, con amor, con deseo, porque me está gustando lo que el Señor nos está hablando y la manera que nos está dirigiendo. En ese tiempo, hermano, los fariseos eran conocidos, hermano, por interpretar o por darle una interpretación muy estricta a la ley de Moisés. Recuerde que ellos se apegaban a la ley mosaica. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que ellos, hermano, el problema no era la ley de Moisés, el problema eran los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermano, combinaban muchas tradiciones con la ley mosaica. Cosas, hermano, ellos implementaban cosas que no estaban escritas en la Torá. Oiga bien, pero aún así, hermano, los fariseos, ellos de su propia mentalidad, no era una orden que Dios le había dado a Moisés, sino que ellos de su propia mentalidad implementaban y combinaban otras cosas, otros reglamentos encima de lo que estaba escrito en la Torá, en la ley mosaica. ¿Y sabe por qué? Porque ellos consideraban, o sea, ellos pensaban, se imaginaban, creían que eso también era obligatorio ejercerlo. Y por eso exigían, hermano, exigían que se cumpliesen esas reglas, esos rituales. Exigían, o sea, no era algo que si quería hacerlo, no, eso era a la brava, era a la fuerza. En aquellos tiempos, bueno, usted puede leer en la Biblia y se puede dar cuenta cómo eran aquellos tiempos cuando Moisés. O sea, las cosas eran estrictas, pues. Imagínese, esto, hermano, claro, tenía que volverse una carga pesada para el pueblo, hermano. Imagínense qué tremendo. Entonces Jesús hace la invitación porque está viendo el trato que estaban dando los fariseos, aprovechando la ley de Moisés, y ahí mismo mezclaban, ahí mismo ellos ponían reglas que les favorecían a ellos, obligándolos, hermano, obligaban. Mire qué tremendo. Jesús estaba viendo eso. Y no era porque le andaban chismoseando allá y le andaban diciendo: mira, Jesús, que los fariseos hacen esto, hacen lo otro. No, Jesús se movía en todas las regiones y estaba viendo el corazón, porque estaba viendo con ojos espirituales, estaba viendo la profundidad de la mente y el corazón de los escribas, de los fariseos, el trato que estaban dando al pueblo. Y Jesús estaba viendo al pueblo cómo estaba descargado. Ya no podían más. Según lo que la Biblia nos enseña, hermano, lo que podemos leer en la palabra del Señor, podemos ver, hermano, cuáles eran esas cosas, cuáles eran esas leyes, cuáles eran esos rituales, de qué tipo de cosas era que estaban exigiendo los fariseos. ¿De qué tipo de cosas era que estaban cargando al pueblo? Por ejemplo, ellos exigían que se cumpliese la ley, por ejemplo, lavados ceremoniales, hermano, el lavado de las manos antes de comer.
Imagínense. También, hermano, bueno, podemos hallar un montón de cosas. Incluso a Jesús lo criticaron, hermano. A Jesús lo criticaron. ¿Por qué? Porque Jesús comía, se sentaba, hermano, a comer con prostitutas, se juntaba con esta gente. Y para ellos eso era un reglamento estricto. Para ellos era algo imperdonable lo que Jesús estaba haciendo. Imagínense. Ellos ponían, hermano, las restricciones extremas, hermano, del día de reposo. Mire qué tremendo. Según lo que la Biblia nos enseña y nos relata, hermano, estamos hablando solamente de cuando Jesús habla a qué se refiere cuando habla venid a mí los que están trabajados. Del trabajo. Estamos profundizando y estamos viendo solamente lo que habla acerca del trabajo. Esos reglamentos, hermano, parte de ellos sí era ley de Moisés escrita en la Torá, pero otras eran inventos de ellos, reglas que ellos mismos ponían, pues. Imagínense la restricción extrema que ponían del día de reposo. Mire que el día de reposo, hermano, ellos no podían hacer, bueno, solo podían hacer cosas mínimas, pues, pero que también no estaba bien ante ellos. Solo podían recoger como espigas, cosas así para comer. No podían ir a ayudar a alguien que estuviera enfermo, no podían. No podían, hermano. Ni por compasión, no podían hacerlo. Miren lo estricto que era. Pero en cierta ocasión Jesús los confrontó. Es que Jesús les hablaba, hermano, como decimos nosotros, al chile. Jesús, hermano, les hablaba en la cara a ellos, hermano. No, se les ponía enfrente sin temor alguno, hermano. Y lo que miramos en la Biblia, hermano, de todas estas cosas que los fariseos hacían, Jesús en todo, hermano, los confrontó. Porque iban mal, hermano, estaban mal. Estaban frustrando, cargando, hermano, al pueblo. Y hablar del día de reposo y del día sábado, hermano, esa es otra enseñanza por aparte, son otros 20 pesos aparte. Pero estamos hablando de los reglamentos, de las leyes estrictas, rituales que los fariseos ponían, que esto se convertía en un trabajo, en una carga para el pueblo. Entonces Jesús los confrontó, hermano. En una ocasión Jesús les dijo: ¿el sábado fue hecho para el hombre o el hombre fue hecho para el sábado? Oiga bien las preguntas que le hacía el Señor a los fariseos. Si no me equivoco, esa palabra, no tengo el texto aquí exacto, pero creo que está en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 27. Del 2 en adelante. Los confrontó, Jesús los confrontó y les dijo: ¿el sábado fue hecho para el hombre o el hombre fue hecho para el sábado? Mire, ellos, hermano, los fariseos se metían, hermano, en una exageración, hermano, tremenda. Era tanto aquello, hermano, que ya el pueblo no podía más, pues. Exigían, hermano, ya no era voluntario, era una exigencia extrema, exagerada, que ponían acerca del diezmo también, que está también, si nos ponemos a profundizar, estos son otros 20 pesos, otra enseñanza aparte. Imagínense, exigían, hermano, tremendamente. O sea, los fariseos
tomaban la Torah, tomaban hermano, la ley de Moisés, implementando ahí también, chimiseando, mezclando, intermetiéndolo, ideas, reglas de ellos que les convenía, pues. Y eso es lo que a Jesús no le gustaba, hermano. Por eso es que siempre Jesús los confrontó. Una de las reglas que ellos ponían, hermano, era la separación de los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque ellos se consideraban puros. Ellos se consideraban los únicos, los santos. ¿Sabe a qué punto? La Biblia lo enseña, hermano. Usted, creo que usted lo ha leído o lo ha escuchado, que lo han enseñado. Ellos evitaban, hermano, mezclarse con cobradores de impuestos. Mire qué cosa. Le huían, hermano, a mezclarse con prostitutas o con personas enfermas, con lepra y cosas así. Y por eso era que ellos la tenían en contra de Jesús, porque Jesús, hermano, Jesús comía con toda esta gente. Jesús comía, hermano, con los cobradores de impuestos. Jesús se sentaba, hermano, y platicaba con las prostitutas. Jesús se acercaba, abrazaba a los enfermos. Y no solamente eso, sino que los sanaba también. Y mire, era un escándalo que hacían los fariseos cuando miraban estas cosas que Jesús hacía. Y por eso es que buscaban la manera de... ¿Por qué? Porque sabía que con los actos que Jesús estaba haciendo y los confrontamientos que les daba, sabía que tarde o temprano se iba a descubrir la mentira que ellos estaban chimiseando en la ley de Moisés. Porque ellos querían tapar, como decimos, el dedo, con un dedo querían tapar el sol. Inventaban un montón de cosas. Y claro, esto, hermano, era una carga, hermano. Era una carga tremenda. Cosa, hermano, que ya demasiado, pues. Mire, aprovechando la ley de Moisés, ellos ponían cargas, hermanos, cargas religiosas sin misericordia, hermano, sin misericordia. Por eso Jesús los acusaba a cada instante por cargar, poner cargas y pesos y cosas pesadas, cargas pesadas, y difíciles de llevar al pueblo. Los ponían sobre ellos, hermano, y los obligaban. Bueno, usted puede leer Mateo capítulo 23 en adelante. Pero ellos no hacían nada de esto, hermano. No, porque ellos eran como decimos los superdotados. Solo estaban para implementar, exigir, hacer que se cumpliese, pero ellos no lo hacían. Y ese era lo que se tenía en contra de Jesús, aquella confrontación en contra de Jesús. Todo esto, hermano, se enfocaba más que todo en la apariencia nada más. Apariencia, oiga bien. En cierta ocasión Jesús, hermano, rebasó los límites de su paciencia. Tanto que miraba cómo trataban al pueblo, con tanta cosa que le tiraban encima, hermano. Y en una ocasión les dijo, los llamó Jesús, él los gritó en la cara y les dijo: sepulcros blanqueados, les dijo, hermosos por fuera pero vacíos por dentro. Dense cuenta todas las cosas que Jesús hacía y les decía en la cara a ellos. Entonces todo esto, hermano, provocaba un peso, una carga en el pueblo. Una fatiga tremenda, hermano.
Entonces, de estas cosas es que Jesús está hablando, y es lo que a los fariseos no les gustaba. ¿Por qué? Porque Jesús les decía: si ustedes vienen a mí, o sea, no hagan caso a eso, no hagan caso a esos reglamentos, no hagan caso a esas cosas que ellos inventan. Pero claro, el pueblo no podía hacer nada porque no tenía conocimiento, o sea, no sabía, pues. Ellos eran tan temerosos y se apegaban a lo que decían. Y como iba mezclado entre la ley de Moisés, o sea, era algo que tenía que cumplir, sí o sí. Lo que la ley mosaica, hermano, decía, se tenía que cumplir. Y era algo tremendo, hermano. Entonces Jesús les decía: vengan a mí, mejor acérquense a mí, vengan a mí, y yo les prometo que les voy a dar descanso. Y aquí en este verso que estamos leyendo, del verso 28 en adelante, usted puede darse cuenta que Jesús habla claro y les dice en el verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire lo que Jesús les decía a la multitud, al pueblo. Y ahí estaban los fariseos también. Era cosa que no les gustaba, que otro viniera a ofrecerles libertad, descanso, quitarle el peso que estaba llevando el pueblo por causa de los fariseos, con esos reglamentos, esas leyes humanas de hombres de ellos, inventados de ellos, estricta, que es así y tiene que ser así. Esto sí, esto no, aquello sí, aquello no. Y Jesús, viendo estas cosas, les decía, pues, claramente: mejor vengan a mí, yo les prometo darles descanso. Mirando que estaban trabajados, hermano. El pueblo estaba trabajado, fatigado. Cuando Jesús habla ya y dice de trabajados y cargados, ¿de qué carga se está hablando cuando habla de cargados? Ya miramos algunos puntos. Cuando habla de trabajados, ¿a qué se está refiriendo? ¿Verdad? Cuando habla de trabajados, se está hablando de trabajo físico, ¿verdad? Dijimos trabajo físico, trabajo emocional, trabajo mental. Pero cuando habla de cargados, hermano, Jesús se está refiriendo a un peso en el alma y el corazón. Son dos cosas, hermano, diferentes. Porque mira, hermano, mire, la preocupación, hermano, la preocupación es tremenda. Eso, hermano, se convierte en un peso en nuestra vida. Cuando usted piensa mucho. Vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Y usted va a decir, ¿es verdad o no? Cuando usted sale de su trabajo, hermano, después de una jornada pesada, haciendo trabajo físico, ¿verdad? Usted sale de una jornada cansada, fatigada, y va para su casa. Usted no va con la mente en blanco, hermano. Usted va pensando. Va pensando qué le lleva a sus niños, va pensando qué va a comprar para llevar para la cena, que le haga a su esposa, va pensando en los proyectos, en las cosas que le están pidiendo a su hijo en el colegio. ¿Cómo voy a hacer yo para conseguir ese dinero que me están pidiendo? ¿Cómo voy a hacer yo para darle a mi esposa que me está pidiendo una mudada nueva, un par de zapatos, un par de chancletas? Acabo de pagar el recibo de luz que me salió de 7,000. Acabo de pagar la matrícula del carro, le acabo de echar gasolina al carro y no me ajusta. ¿Y cómo voy a hacer? Y de remate, hermano, lo llaman de la iglesia diciéndole: hermano, usted tiene que estar aquí el día de mañana a las 8, y si no viene usted, ya va a ver que lo vamos a poner en disciplina. Hermano, eso se genera una preocupación
Porque uno quisiera hacer todo, hermano, a la vez, pero no puede. Entonces, eso, hermano, estamos poniendo ejemplos, ¿verdad? Eso genera, hermano, un peso en nuestra vida. Eso genera, hermano, una carga, hermano. Entonces, imagínense, cuando Jesús está hablando de cargados, se está refiriendo, hermano, a pesos en el alma, en el corazón. Y vamos a tratar de entender un poco referente a esto, hermano, porque la carga, el peso en nuestra mente y el trabajo físico agobia. Pero vamos a ver cuáles son, hermano, cómo es que es una carga en el alma, en el corazón. ¿Cómo es eso? Para que mire usted cuántas cosas uno lleva, hermano, que es lo que Jesús estaba viendo. Jesús estaba viendo con los ojos espirituales, como vuelvo y le repito, no solamente con los ojos físicos, sino que Él estaba viendo, y hoy en día sigue viendo lo que está pasando en nosotros. Jesús sigue viendo cómo estamos caminando y llevando nuestra vida. Por eso, hermanos, que nos hacemos viejitos tan rápidos, hermanos, porque no tenemos tiempo para nosotros mismos. Entonces Jesús está ofreciendo, invitando al que quiera, no está obligando, está invitando al que quiera. El que quiera despojarse de esto, venga a mí, yo le voy a dar descanso, dice el Señor. Pero ¿cómo es esto del peso, de la carga en el alma, en el corazón, hermano? A ver, ¿cómo es esto? Hemos leído en muchos pasajes de la Biblia y hemos escuchado enseñanzas, porque esto, hermano, no lo podemos ver en un solo ratito. Mire, el tiempo se me ha ido. Esto está bueno, hermano, esto está bueno. Deme chance que le voy a explicar un ratito para que podamos entender y podamos aceptar y ver si nos conviene, pues. Porque como Jesús lo está poniendo a disponibilidad, entonces usted mire si le conviene acercarse a Dios, a Jesús, o no, aceptar el descanso que le da. Usted puede decidir, o sigue como está viviendo, o decide acercarse a Jesús y obtener el descanso que él promete. Es una decisión muy suya, ¿verdad? Entonces, ¿de qué cosas estaba hablando Jesús cuando habló de cargados? ¿De qué cosas? Mire, hay una gran lista que podemos hacer aquí, pero voy a tocar solo alguna que otra para que usted entienda a qué se está refiriendo. El peso, hermano, que llega al corazón son aquellas cosas, hermano, que nosotros portamos, como por ejemplo luto en nuestro corazón. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, se genera una herida en nuestro corazón, tanto que viene a ser un peso en nuestra alma. Cuando no le damos importancia y dejamos esto, o alimentamos el duelo, el luto que estamos teniendo en nuestro corazón por la pérdida de un ser querido, no permitimos que Jesús sane la herida. No le estoy diciendo que Jesús va a sacar los bonitos recuerdos que usted tiene con su ser querido. No, le estoy hablando del peso que genera el luto, el duelo, ¿verdad? En la pérdida del ser querido. Genera, hermano, causa una herida en el corazón. Ponga atención lo que estamos hablando, hermano. Mire, estamos poniéndole la lupa a esto. Aquí vamos como abriendo carpeta tras carpeta y tras carpeta, y vamos entrando. Por eso es que necesitamos entender estas cosas para poder aceptar la invitación que Cristo Jesús nos sigue dando, porque esto no solo se lo dijo al pueblo y a la multitud en aquel entonces, lo sigue diciendo para nosotros también, porque es algo que seguimos viviendo, experimentando y pasando nosotros cada día. Entonces,
Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, hermano, se genera una herida en el corazón. No es en la mente, hermano. No es en el cuerpo, no. Ya es en el corazón. Necesitamos dejar que Dios pueda intervenir en nuestro corazón para que Él pueda sanar esa herida que se causó. Porque si no, entonces va a ser un peso para su alma, un peso pesado para su alma. Yo siempre aconsejo, hermano, y yo les pongo el ejemplo mío. Y yo les digo, hermanos, amigos, permítanle al Señor que sane su herida. Cuando mi mamá murió, fue una herida que causó algo que yo sentía que iba a ser irreparable, aquel dolor, aquella herida que se causó en mi corazón, aquello tremendo en mi corazón. Pero fue ahí donde el mismo Espíritu Santo me enseñó. Es que esto es aprendido, hermano. Esto no es solamente quererlo hacer, no, esto es aprendido para hacerlo. Ahí fue, ¿sabe a dónde exactamente? Después de que enterramos a mi mamá, me tocó dormir en la cama donde ella dormía, porque yo tenía que dormir ahí para poder viajar el siguiente día para acá. Y sabe, a mí me tocó dormir ahí y me tocó quedarme solo en la casa. Cuando me quedé solo, hermano, que todos se fueron, fue ahí donde se rompió mi corazón, hermano. Se partió mi corazón, hermano. Como decimos nosotros con el lenguaje natural de nosotros, se hizo 1000 pedazos. ¿Sabe por qué? Sentí el vacío y la ausencia de la voz de mi mamá. Y fue ahí cuando sentí donde se me partió el corazón, hermano. Fue algo tan grande. Claro, siempre me dolió ver a mi mamá en el ataúd. Y fue un dolor tremendo en todo el velorio. Pero cuando quedé solo después del entierro, hermano, ahí fue donde sentí que se me partió el corazón. En dos totalmente. Ya estaba la herida, pero ahí se me partió en dos, hermano. Y no tengo palabras para poderle expresar cómo fue que se partió. No lo sé, hermano, solo sentí que se me partió. A tal punto que sentí, hermano, que yo no sabía si era llorar que quería o desmayarme. Pero sentía que hasta el oxígeno me hacía falta. No podía ni hablar. ¿Y sabe qué sucedió? En ese momento tan fuerte, yo no tenía, hermano, no tenía la mente, el entendimiento o la sabiduría para poderme expresar delante de Dios. No, hermano, yo lo que ya estaba era como tirando manotados de auxilio prácticamente, porque le estoy diciendo que me estaba haciendo falta, ya me estaba haciendo falta el oxígeno. Yo solo ahí, hermano, en la noche. Y no era por miedo, era por la falta de mi mamá, de escuchar la voz de mi mamá y verla ahí, porque cuando yo iba a visitarla, hermano, yo me quedaba durmiendo ahí con ella. Y platicábamos toda la noche con las luces apagadas y platicando. Y cuando vino ese recuerdo, hermano, se me quebró el corazón, se me partió. Entonces yo estaba prácticamente, no era pensando en Dios ni pidiendo, no, yo lo que quería que alguien me ayudara ya, hermano. Mire lo que le estoy testificando, yo no sé si a usted le ha pasado, pero es para que aprendamos de qué cosa, de qué carga está hablando cuando habla cargas en el corazón y en el alma. En ese momento, hermano, que yo me sentía así, tirando manotadas de ahogado ya, que ya no quería salir corriendo de la casa prácticamente. Hermano, fue cuando intervino el Espíritu Santo, hermano. Es que eso es lo hermoso, lo maravilloso, que en el momento que usted más necesita, no ocupa pedirlo, no ocupa irse de rodillas, no ocupa programar un tiempo de ayuno. No, en el momento que usted más lo necesita, si usted tiene una relación con Dios, vive para Dios, se cuida para Dios, y la palabra de Dios vive en su mente, en su vida, y permanece en su casa, en su corazón, hermano, Él va a actuar cuando usted no se lo pida, aunque se lo pida o no se lo pida. Hermano, ahí fue cuando el Espíritu Santo actuó, y le estoy hablando cosas literales.
En aquel cuarto, hermano, sentado en la cama de mi mamá, entró aquel viento, porque yo me estaba asfixiando prácticamente. No era solo un nudo que se me había atravesado en mi garganta, no, hermano, es que era en mi alma aquel nudo. Y entró aquel viento, hermano, a la casa, que movió las cortinas, hermano, hasta la puerta se abrió. Hasta la puerta se abrió, hermano, y entró aquel viento y me envolvió. Se hizo como un pequeño torbellino allá adentro y me envolvió. Cuando aquel torbellino me envolvió, hermano, sentí que aquel aire entraba por mis narices, por mi boca. Aquel aire entraba hasta por mis ojos. Aquel aire entraba por mis oídos, hermano. Y no solamente entró a mi cuerpo, sino que pasó a mi corazón y pasó a mi alma, hermano. Pasó a lo profundo de mí. No le puedo decir hasta dónde, pero sentí que entró a lo más profundo de mí. Aquel viento. Un viento, hermano, que era tan fresco como el Big Vaporú. Era un viento fresco, era un viento refrescante que entró, como mentolina, como a menta. Entró aquello, hermano, maravilloso. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando aquel aire entró a lo profundo y salió, hermano, sacó aquello que me estaba atrapando, aquello que me estaba apretando. Lo sacó, hermano, yo lo sentí cuando salió por mi boca. Salió aquel aire y salió aquello, hermano, que era como un nudo. Lo pude sentir literalmente en mi carne. Sentí, hermano, que era como un nudo, como cuando uno hace una bola de hilos. Salió aquello, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Sentí un alivio en mi corazón. Lloré, hermano, lloré. Y en mi espíritu el Señor me decía: llora, que también esto es necesario. Bienaventurados los que lloran, porque también van a ser consolados. Esa era la única palabra que hablaba el Señor a mi espíritu. Llora porque es necesario. Bienaventurados los que lloran, porque también van a ser consolados. Hermano, me desahogué. Cuando yo terminé de llorar, hermano, me sentí libre, me sentí renovado, transformado, y empecé a ver las cosas de otro punto de vista. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo intervino en esa situación. Por eso es importante, hermano, dejar que Dios obre en nuestra vida, que el Espíritu Santo sane esa herida, que Él saque eso que lo está atrapando el corazón, y que se convierta en un peso en el alma, una agonía en el alma. Otra de las cosas, hermano, que puede ser una carga en el corazón, hermano: relaciones rotas, hermano. Cuando usted ama a su esposa, usted ama a su esposo, y hay una ruptura ahí matrimonial, hermano, es otro bombazo al corazón. Es otro bombazo al corazón, hermano. Una herida tremenda. Ser traicionado. ¿Sabe qué otra cosa, hermano? Esas personas que la mamá los deja abandonados, que los deja botados desde niño. La persona, hermano, crece con un peso en el corazón. Es un peso, hermano, que solo Dios lo puede sacar, hermano. Y ahí no le pertenece a usted. Y ahí usted no puede, hermano. Ahí lo único que usted puede hacer solamente es dejar que el Señor obre y que libere. Por eso Él está dando la invitación y le dice, el Señor Jesús, Él extiende la invitación, porque eso Él lo hace. Pero necesita que nosotros aceptemos, que tomemos la iniciativa y que le permitamos a Él. De estas cosas es que Él está hablando. ¿Sabe? Porque cuando hay una ruptura matrimonial, hermano,
ni usted ni usted como hombre, ni usted como mujer no puede hacer absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando se genera una ruptura matrimonial, lo primerito que se enciende es la ira, la cólera, la furia. Ahí se va el amor, hermano. Ahí el amor sale. Es como hablábamos el día de ayer, en esos hogares donde salen volando las joyas por las ventanas, por las puertas. Así, cuando hay una ruptura en el matrimonio, agarran el amor y lo avientan por la ventana y sale volando para la calle. Y se activa el odio, se activa la cólera, el rencor, se activa. Bueno, sí, usted tiene que tener una idea de lo que estamos hablando. No puedo explicárselo a profundidad todo, porque creo que usted lo ha experimentado. Aún en el noviazgo, pues, desde ahí se puede sentir esa carga, ese peso en el corazón. Esas personas que se creen que los abandonaron, esas personas que han sido rechazadas, de esas cosas, de las heridas en el corazón, de las traiciones, de los rechazos, de los abandonos, esas son las cargas que está hablando Jesús en el corazón. Esas personas, hermanos, que se sienten solas emocionalmente, a veces están con su esposa, a veces están con sus hijos, están en su casa, pero aún así se sienten solos. Es porque tienen una carga en el corazón, una soledad tremenda. Se sienten tristes, se sienten incomprendidos. Incluso, ¿sabe?, se reúnen y se juntan con las amistades, con los amigos, pero aún así se sienten incomprendidos, se sienten solos. ¿Sabe qué otra cosa también es una carga para el corazón? El remordimiento, la culpa de remordimiento por errores que se cometen en el pasado y que no se perdona a sí mismo. Ese remordimiento, esa culpa, hermano, de errores que se cometieron en el pasado y que lo sigue llevando todavía en su corazón, es una carga, y eso se convierte, hermano, en una ansiedad. Eso se convierte en una ansiedad. Otra cosa, hermano, también que es una carga para el corazón, es la preocupación, hermano, por el futuro. La preocupación por la familia. La preocupación por la salud. La preocupación por la muerte. Hay gente que se preocupa porque va a morir. Entonces todo eso, hermano, viene siendo una carga para el corazón, un peso en el corazón. Cuando ya se convierte, hermano, que eso se deja así y no se actúa, se convierte, hermano, en una carga espiritual para el alma, hermano. Por eso hay personas, hermano, que viven sin propósito. Hay personas, hermano, que viven sin saber por qué están viviendo. Solo se levantan, trabajan, comen, duermen, se vuelven a levantar, vuelven al trabajo, vuelven a comer, vuelven a dormir, sin ningún propósito. No saben absolutamente por qué están en este mundo, por qué están aquí. No tienen idea. Y se sienten que, que yo fui enviado a esta tierra solamente para trabajar como burro. No tiene ánimo para sí mismo, no disfruta, no tiene tiempo para sí mismo. Otra cosa, hermano, que genera una carga en el alma es, hermano, cuando nos desconectamos rotundamente de Dios, hermano. Cuando nos apartamos de Dios.
¿Sabe cuando llega ese sentir que usted siente que Dios está lejos de usted y que ya no lo escucha? Por algún pecado oculto. Porque también eso, un pecado oculto también es una carga para el alma y para el corazón. Pecado oculto que usted está llevando y que no se lo ha contado a nadie. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de hablar con Él, platicarle, contarle, hablado, no pensado, hermano, platicando con Él, conversando. Y cuando usted conversa, usted habla, no solamente piensa. Entonces Dios conoce nuestra mente, nuestro corazón y todo, pero a Él le gusta que nosotros nos expresemos. ¿Sabe por qué? No solamente para escucharnos, sino porque usted está siendo libre. Cuando usted está tiene pecados ocultos y que a nadie se los ha contado, y eso genera una carga en usted, en su corazón, en su alma. Entonces, y usted comienza a contárselas al Señor, usted está siendo libre de eso. No solamente porque Dios quiere escucharla, así que Dios lo conoce, pero es con un propósito que Él se lo pide. Ese peso, hermano, hermano, de cosas, errores que se cometieron en el pasado y que se siguen recordando y que no lo saca de su mente ni de su corazón, se convierten en una carga en el alma, hermano. Por eso dice el Señor en su palabra que cuando nosotros le pedimos perdón, nos acercamos a Él y le pedimos perdón, dice que no nos recordemos más de ese pecado porque Él nos perdona. Sabe que hay un gran problema. Hay un gran problema no solamente en la sociedad, sino que también dentro del pueblo del Señor, que piden perdón a Dios, pero no se perdonan a sí mismos. Dios los perdona, pero a sí mismos no se perdonan. Y siguen siendo martirizados por un error, por un pecado que cometieron en el pasado. Y Dios ya ni se acuerda de eso. Ya Dios ni se acuerda de eso, porque dice que Él lo tira a lo profundo del mar y nunca jamás se vuelve a acordar de eso, dice la palabra. Y usted sigue remordiéndose todos los días con lo mismo, y pasan los años y los años y los años y usted sigue con lo mismo. No, hermano, de estas cosas es que el Señor está dando y está diciendo, está extendiendo la invitación y dice: si querés que yo te dé descanso, venid a mí, vengan a mí. Es para todos, hermanos. Mire, cuando nos desconectamos de Dios y sentimos que Dios se alejó, hermano, que ya no nos escucha, que oramos, que ayunamos y que nada, hermano, eso es un peso para el alma, hermano. Eso es un peso, hermano. Ahí se activa el remordimiento, hermano, y comienza el diablo a usar la culpabilidad y a culparlo a tal punto que, mire, Judas se arrepintió de lo que hizo, pero él no quiso aceptar la invitación que Jesús estaba dando, a tal punto, porque él mismo se alejó de él, de Jesús, él mismo de Dios se alejó, a tal punto que la culpabilidad, el remordimiento, hermano, lo llevó a quitarse la vida. Entonces nos estamos dando cuenta, hermano, todas estas cosas que generan, hermano, trabajo, carga, fatiga para nuestra vida, de las cosas que Jesús está hablando aquí en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Esos pecados ocultos, hermano, que usted está luchando internamente, entrégueselos al Señor. Eso provoca, hermano, un cansancio espiritual, hermano, un peso en su alma. Por eso usted ya no tiene ni deseos de orar, hermano, porque ora sin fuerza, sin ánimo, sin propósito, sin deseo. Ya no lee la Biblia por lo mismo. No le entiende a la Biblia, no le entiende lo que dice ahí. Y cuando lee la Biblia y la abre, más bien le baja un sueño. ¿Por qué? Porque no siente nada. ¿Por qué? Porque ha estado cargando con pesos en el alma, en el corazón, cosas pasadas.
y todo lo demás. Sirve, imagínese cuando viene el cansancio espiritual, hermano, usted sirve sin alegría. No hay motivación, no hay deseo. Y ahí se viene, hermano, la duda. Empieza a dudar de la fe, empieza a dudar de Dios, empieza a dudar de todo el mundo, duda. Y empieza a cuestionar al mundo y al Raimundo, a cuestionar a Dios, a cuestionar a todo el mundo, generándose en sí mismo, genera una gran confusión, porque después ni duda hasta de sí mismo, pues, de uno mismo duda, pues. ¿Y seré capaz yo? ¿Y será que puedo? Mire qué tremendo. El tiempo se me ha ido, amado hermano, y quiero terminar con esto. Esto está rico, esto está poderoso, esto está maravilloso, lo que el Señor nos está enseñando. Muchas veces, hermano, se le dice a las personas: abre el corazón, abre el alma, abre el corazón, pero no se le explica cómo se hace. Muchas veces hablamos de estas cosas, hermano, leemos la Biblia y solo lo leemos, pero no explicamos a qué se está refiriendo o de qué cosas es la que estamos hablando. Necesitamos, hermano, entender estas cosas. ¿Para qué? Para poder aceptar la invitación que Jesús nos está dando día a día. Porque esta es una lucha, hermano, todos los días, no solo de una sola vez. ¿Sabe por qué? Porque todos los días fallamos, pues. Todos los días pecamos. Entonces, algo que tiene que estar constante. Por eso el Señor dice: llevad mi yugo sobre vuestros lomos y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también dicen eso: hallaréis descanso para vuestra alma. Mire, aquí ya está tocando de lo que estamos hablando. Ya no solamente está hablando del trabajo físico, del trabajo emocional, del trabajo mental. Ya no solamente está hablando de cargas, ¿verdad?, del alma, sino que del corazón, perdón, sino que ya se está hablando de las cargas en la alma, en el alma. Aquí está claro, aquí encierra ya completamente lo que estamos hablando, lo que Jesús, ¿a qué se refirió Jesús cuando extendió esa invitación? Y dice el verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que esa es otra cosa, que de qué tipo de cargas está hablando el Señor cuando dice ligera mi carga. Ya no es un peso, no es una carga, una fatiga de trabajo físico. Ya no está hablando de un peso en el corazón, de cosas impuestas, ¿verdad?, que vivimos, sino que ya está hablando de algo que proviene de Él. Que eso lo podemos ver en otra ocasión. De qué tipo de cargas que vienen de Dios está hablando. Entonces, para cerrar, amado hermano, esta mañana quiero darte la llave para que tú aprendas cómo es que tú puedes abrir el corazón a Dios, para que Él pueda entrar en ti, transformarnos, moldearnos, sanar las heridas, sacar las cargas que estamos llevando. Te quiero dar a ti la clave, te quiero dar aquí a ti la llave. Si no sabía, porque muchas veces nos dicen: abre el corazón, hermano, denle la oportunidad al Señor, abra su alma, pero no sabemos cómo se hace. Bíblicamente, hermano, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero bíblicamente, hermano, la palabra del Señor nos enseña cómo es que se hace eso. Dios mismo nos enseña y dice que debemos de orar, hablar con Él. Esta es la clave: hablar, orar, hablar con Dios. ¿Pero cómo? Con honestidad y sinceridad. Así es que usted va a abrir su corazón. No es que va a agarrar un cuchillo y se va a sacar el corazón y lo va a partir en dos, no. Bíblicamente dice que para abrir nuestro corazón, hermano, nosotros necesitamos hablar con Dios.
hablar con Él con honestidad y con sinceridad. No trate de esconderle las cosas a Dios, porque Dios lo conoce todo, hermano, amigo que me está escuchando. Cuando se vaya a orar, cuando platique con el Señor, sea sincero, sea honesto, y va a ver que todo lo que usted le diga, hable, platique con Él de todas sus virtudes, de todas sus ventajas y de sus desventajas, de las cosas buenas y malas que usted siente en usted, de las cosas malas que ha hecho, de las cosas buenas que usted siente que ha hecho. Hable de esas cosas con Dios, pero más aquellas cosas que usted viene arrastrando desde el pasado, aquellas cosas que trae desde el pasado, que le están dañando y que le siguen dañando, y que pasan los años y los años y le siguen molestando. Hable de esas cosas con sinceridad y honestidad con Dios, y va a ver usted que cuando menos lo espere, usted se va a sentir libre. Ahora, para terminar, y con esto cierro, ¿cómo nosotros podemos aceptar esta invitación que Jesús nos da de venir a Él y tomar ese descanso que Él nos da? ¿Cómo? ¿Cómo es que se hace eso, hermano Ever? ¿Cómo? Ok, aquí le va. Para que aceptemos esa invitación, hermano, necesitamos reconocer nuestras cargas. Usted y yo nos conocemos, usted y yo sabemos qué cosas son las que están adentro. Dios lo sabe también, pero nadie más que usted y Dios. Necesita reconocer esas cargas que lo están agobiando, que están siendo un peso para su vida. Necesita orar con sinceridad y honestidad, con esto que le estoy diciendo, abriendo su corazón y su alma delante de Dios. Necesitamos, hermano, leer la Biblia, leer la palabra del Señor. No solamente leerla, sino meditarla y aprender de ella. Necesitamos despojarnos, entregar esas cargas que estamos llevando, entregárselas al Señor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se le entregan las cargas al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a sacar eso y se las voy a entregar? Confiando en la gracia de Dios, no en tu propio esfuerzo. Confía en la gracia de Dios, no en tu propio esfuerzo. Y como último, para encerrar todo esto, descansa en lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Descansa en lo que Dios ya hizo por ti. Él ya pagó el precio por ti. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Así que tú estás llevando cargas que no te pertenecen. Despójate, despojémonos de todo esto. Y te aseguro, argumentado en esto en este consejo, en esta palabra, te aseguro que vas a tener un cambio radical de 90 grados en tu vida. Por eso la palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Estamos conociendo la verdad. Estamos dándonos cuenta de las cosas, del paquete que está frustrando, agobiando. Gracias al Señor por este consejo. Ahí vamos a cerrar, ahí vamos a terminar por esta mañana. El tiempo se me fue.